Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa. Como cada semana queremos traer unas palabras de esperanza para nosotros en este día. En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, con tanta desesperanza, con tantos problemas psicológicos, con tantos suicidios, desde los mayores hasta los menores, tenemos que dar palabras de esperanza. Bien, pues en esta tarde estamos entrevistando a un hermano, a un señor que ya pasa de los 50, con lo cual no es un niño, no tiene pajaritos en la cabeza, como a veces decimos que tiene la gente joven, digo yo. Pero sin embargo, él nos va a hablar de su realidad en la persona de Jesucristo. Y eso va a ser prácticamente el tema de hoy. Que tú conozcas la persona de Jesucristo, quien es el único que puede darte la esperanza en medio de tantos conflictos como la sociedad nos rodea o nos presenta hoy. Bien, empezamos. Manolo, bienvenido, gracias por prestarte a este tiempo que nos lo regalan, de estar en tu casa con tus hijos y con tu mujer y en tus cosas para venir a hacer este programa con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Pepe. La verdad es que es un privilegio y una alegría, ¿no? Es bueno dar el testimonio, ¿no? de cómo hemos conocido al Señor y bueno, creemos con el corazón y es importante también expresarlo verbalmente. Este es un formato bueno también, ¿no? A través de los vídeos y bueno, yo conocí al Señor hace... Manolo, ¿fuiste criado dentro de la Iglesia Católica como todos los españoles en tu época? Sí. Soy católico, no practicante, ¿no? Mi familia es católica toda, pero no practicante. O sea, la iglesia es lo normal, ¿no? Una boda, bautizo y poco más. La comunión, efectivamente. Sin embargo, sí, que desde pequeño yo sí que he tenido el temor de Dios, ¿no? Desde muy pequeño, desde la escuela, empiezas a tener conocimiento y sí que recuerdo que desde muy pequeño pues todo relacionado con Dios pues me llamaba la atención y yo me recuerdo como temeroso, ¿no? Temeroso de Dios. Sin embargo, bueno, va pasando el tiempo y pues te vas olvidando y no tengo una relación de, digamos, católico practicante. Sí. Como dijiste, te criaste en la Iglesia Católica, aunque no católicos practicantes como la mayoría de los católicos. Sin embargo, tuviste una experiencia, que luego más tarde tú me la vas a explicar un poco, fue una experiencia, digamos, este cambio de religión, ¿fue un cambio de religión o fue una experiencia distinta, vivida por ti? Una experiencia totalmente diferente. Es comenzar una relación personal con Cristo y diferente por completo. Jesucristo nos llama a seguirlo y establecemos una relación personal, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahí, el cambio que yo sentí, que yo percibí, fue que al conocerlo tenía que conocerlo más, ¿no? Tenía que conocerlo, de eso se trata, de conocerlo exactamente a través de la Biblia, de su palabra, porque claro,
si Dios me está ofreciendo tener una relación, creo que es importante saber de qué va, qué es lo que te pide, que conocerlo, ¿no? Por completo. Entonces es diferente, ¿no? Establecer una relación. Religión, bueno, tiene su aspecto religioso, ¿no? Sí, claro. Que también tienes que cumplir unas pautas, unas ordenanzas, ¿no? En ese sentido, sí, pero Dios lo que nos está ofreciendo, Jesucristo lo que nos está ofreciendo es establecer una relación personal, ¿no? En cuanto a eso, veo que es empezar un camino con Jesucristo y se trata de una transformación. No es algo que conoces al Señor y de buenas a primeras hay un cambio radical, Sí. pero yo noté que fue como cuando un niño empieza a gatear, ¿no? Un niño empieza a gatear, un proceso. Exactamente, un proceso, ¿no? Empiezas el camino y vas descubriendo que hay muchas cosas en ti que tienes que ir abandonándolas, vas aprendiendo, vas tropezando y conforme vas conociendo al Señor, pues bueno, te vas fortaleciendo, ¿no? Somos, como dice la palabra de Dios, la Biblia, peregrinos, ¿no? No hemos llegado, estamos en el camino y el camino es Jesucristo. ¿Cómo llegaste a la iglesia evangélica? Pues muy curioso, fue a través de Loli, mi esposa, y fue... Entonces tu novia. Bueno, la conocí a ella, yo dejé los estudios muy pequeños, con escasos 13 años, vi la necesidad que había en casa y tal, y como entonces pues había trabajo, pues empecé a trabajar en el marino con mi tío, y dejé los estudios, no terminé los estudios, pero siempre estuvo en mí que tenía que hacer el graduado y que tenía que estudiar. Y en aquel tiempo, pues, con el trabajo, con las horas que tenía que hacer, no hubo oportunidad. Pero eso se quedó en mí, fueron pasando los años y entonces me presenté a hacer el graduado nocturno. Entonces en el instituto que está frente a la piscina, que creo que es el Blas Infante. Y había dos opciones, hacer el graduado directamente en una clase, un nivel, y el segundo nivel. Yo pensé que después de tantos años, pues iba a entrar en el segundo nivel. Cuando hicimos la prueba me pasaron al primero, o sea, hay que hacer el grado en un año. Y Loli resulta que también había dejado los estudios y también estaba allí, pero ella entró en el segundo nivel. Muy curioso, ¿no? Cuando empezó el curso, eso fue el año 93-94, el curso 93-94, pero al siguiente trimestre observaron que ella estaba para estar en la otra clase, y entonces la pasaron y ahí fue donde la conocí. Y bueno, empezamos a conocernos, entablamos, coincidimos en algunos trabajos y ahí empecé a conocerla y fue ella la que me invitó ella me dijo que era evangélica y que estaba asistiendo a una iglesia. En un principio, pues yo pensé, esta mujer me quiere embaucar, ¿verdad? Porque bueno, yo tenía el concepto de católico, pero no conocía tampoco el mundo evangélico y tenía la percepción así de testigos de Jehová, meterlo todo en un cajón, ¿no? Más o menos. Y entonces me costó al principio, pero claro, yo previamente a todo esto había leído bastante y en esa lectura muchas veces había leído referencias a la Biblia, textos bíblicos, y de alguna manera en mí se había creado el deseo de conocer la Biblia, de acceder a la Biblia, de tenerla, pero claro, no de acceder a la Iglesia Católica, pero sí que tenía ese deseo. Y mira por dónde conocí a Loli, ella me invitó, empezamos a asistir a la iglesia, una iglesia que estaba en Chipiona, que había un misionero, Jay, con su esposa, y estuvimos allí un tiempo. Y recuerdo también que hubo una celebración de Navidad, y la hicisteis vosotros. Estabas tú, estaban los jóvenes, entonces los niños, que hoy en día son bastante mayores. Y recuerdo que asistimos a esa reunión. Bueno, yo vi que ahí había... me llamó mucho la atención. Encontré paz, encontré que allí estaba Dios, estaba orando. Y bueno, a partir de ahí ya sigue
No. Fuiste siguiendo. ¿Qué te impactó? ¿O qué esperabas tú cuando fuiste a la iglesia? Le dijo Lori, vente conmigo a la iglesia y fuiste. ¿Tú qué esperabas ver allí? Porque claro, tú dices, voy a la iglesia católica, tú sabes lo que hay. Sí. Aunque haya ido 3 veces en la vida, pero tú sabes lo que hay. Ahora, en una iglesia evangélica, ¿tú qué esperabas encontrarte? ¿Qué esperaba encontrarme? Pues la verdad es que me llamó bastante la atención, todo es diferente, ¿no? Con respecto a la iglesia católica, ¿no? Ahí se da una misa diferente. La verdad que iba con un poco de miedo, porque iba desconocedor y como te digo en un principio, pues no estaba nada prejuicio en tu cabeza. Exactamente, no estaba nada convencido. Pero sí que me llamó la atención y que todo es diferente, más cercano, con respecto más cercano, más se oraba de manera espontánea también. Y bueno, lo fui asimilando poco a poco, ¿no? Y llega este día que tú, por una invitación, aceptaste al Señor Jesús en tu vida y bueno, a partir de ahí empezó un poco de cambio en tu vida. Cosas, mejor simple, pero que tú fuiste notando que había cosas que te gustaban ahora más que antes y otras que te gustaban menos que antes. Bien, ¿qué supuso para ti esta nueva manera de acercarte a Dios? Bueno, cuando yo conocí al Señor fue, ya te digo, fue un tiempo, porque la verdad que no estaba nada convencido, a pesar de estar asistiendo a la iglesia, el testimonio de los hermanos, bueno, de las personas que no estaba nada convencido, porque entonces en el año 95, creo, en el año 95, hicieron una campaña con un libro que se llama Fuerza para Vivir. Y yo, pues, mira por dónde, era gratuito, y me sonaba, ¿no?, que estaba relacionado y tal, y lo pedí, ¿no? Y a través de la lectura vi los testimonios de diferentes también personajes, estaba Donato, había cantantes, de todos los ámbitos, ¿no? Y eso me impactó y dije, bueno, esto, aquí hay personas de todos los ámbitos, ¿no?, trabajadores, artistas y todo. Y luego ese libro concretamente estaba basado prácticamente en la Biblia, ¿no?, en todos los testimonios y eso me dio fuerza para seguir. Hice un estudio también creo recordar que se llama Hacia la Plenitud Cristiana, y fue ahí donde, bueno, me di cuenta que tenía que aceptar el ofrecimiento que Dios me estaba haciendo, ¿no?, el sacrificio perfecto de eso, y lo acepté así, ¿no? Hice una oración donde reconocí realmente que estaba separado de Él, que estaba en pecado totalmente, y a partir de ahí, pues bueno, empecé el camino. Fue un cambio porque, como te dije anteriormente, era como un niño, ¿no? Entendí que había muchas cosas en mí que bueno, que no estaban bien y que había que corregir conforme a lo que Dios estaba demandando, ¿verdad? Esas cositas se van dejando y aportando otras cosas nuevas que no dejas de hacer cosas que tú sabes que confrontan con lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas que yo siempre soy muy deportista, me gusta mucho hacer ejercicio, andar por la playa, correr, eso son cosas que no lo dejan. Leer, etcétera, ¿no? El trabajar tampoco se puede dejar. Pero bueno, hay otras cosas quizás que sí vas dejando. Dejar de ir a lugares que de alguna manera no le dan gloria a Dios, ¿no? Aparte que te vas dando cuenta que no es tu sitio, ¿no? Que no es tu sitio. Que no es tu sitio, ¿no? Decirte todo lo bien que debías. Claro, está incómodo y entonces... Sí. Una preguntita que con los años, después de los años que llevas tú ya con el Señor, una pregunta es, ¿entiende hoy que tú te acercaste al Señor o el Señor, que tú buscaste al Señor o el Señor te buscó a ti? ¿Cómo fue? Bueno, en un principio yo pensaba que era yo el que estaba buscando a Dios, pero te das cuenta que Dios es el que busca, ¿verdad? Los cielos reflejan la gloria de Dios, la creación, todo, ¿no? Dios está continuamente mostrándonos su gloria en todo y nos está buscando continuamente, ¿no? Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo.
Y el que quiera abrir, que abra y yo cenaré con él. Dios nos está llamando continuamente. Lo que pasa es que estamos despistados, no nos damos cuenta, pero bueno, hay momentos en los que, llamar de la puerta, ¿no? a través de su pueblo, de su iglesia, a través de circunstancias, de multitud de formas, pues está ahí, y hay momentos en los que hay personas por circunstancias, hay personas por otras personas que conoces, por la iglesia, y bueno, llega un momento que te das cuenta que Dios te está llamando. Entonces, para mí es Dios el que continuamente llama, ¿no? A través de Jesucristo se estaba reconciliando consigo mismo, ¿no? Dice la palabra de Dios. Por tanto, Él estaba trabajando para reconciliarte con Él, ¿no? Sí. Esta experiencia que tú llevas de años con el Señor, viviéndola, Manolo... cerca de 30 años, bebé. ¿Cuánto? Cerca de 30 años. ¿Cerca de 30 años? Claro, cuando conocí a Lola era el 93, 94, y yo creo que sobre el 95 fue cuando yo le pedí al Señor. Ya van años, ¿eh? Cerca de 30 años. Parece que fue ayer, ¿verdad? Eran pequeñitos, muchos de los que están aquí hoy ya mayores. Sí, ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué ha aportado a ti, como a tu familia? Porque te casaste, fundaste una familia, tienes 2 hijos, encantadores. ¿Qué ha aportado a ti el haber conocido a Dios? Sobre todo paz, mucha paz, seguridad total de que Dios es fiel, y como es fiel, lo que dice lo cumple, y Dios lo que comienza lo termina. Entonces, y es verdad que comienza una buena obra en cada uno de sus hijos, y la va a perfeccionar, la va a terminar. Entonces, en ese sentido, independientemente de cómo es la vida, y como somos peregrinos, y la verdad que el peregrinaje a veces es duro, nada fácil, como la vida misma, ¿no? Se van planteando problemas de continuo, pero la seguridad total de que Dios está ahí, está obrando, aunque muchas veces no lo percibimos, y entonces en ese sentido, paz y tranquilidad, venga lo que venga. Luego, claro, hay que verse, ¿no? En las distintas situaciones, ¿verdad? Yo muchas veces me pongo a pensar y me veo como bueno, es un camino, pero no es un camino totalmente ascendente, aunque vamos hacia arriba, ¿verdad? Pero como que tiene sus bajadas, entonces atravesamos como por algunos desiertos. Y valles de sombra de muerte, como me dice. Pero la actitud, ¿no? La actitud que Dios te da, o que uno debe tener, pues es esa seguridad y tranquilidad en que, bueno, Dios está obrando, y se cierran puertas, pero se abren otras. Entonces, en ese sentido, paz y seguridad. Sí. ¿Cómo vives tú la fe, paso a paso, todos los días? Estás en un trabajo, creo que trabajas con la Junta de Andalucía. Sí, actualmente en el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Cómo vives la fe? Con los compañeros, con la familia, con el trabajo, con todas esas estilos de la vida que tú estabas hablando. ¿Cómo vives la fe? Bueno, pues intento vivirla, pues lo mejor posible, ¿no? Intentando de llevar a cabo, pues lo que Dios nos pide, ¿no? Que también es que compartamos lo que tenemos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando conocí al Señor y me convertí, pues entendí que era lo mejor que me podía haber ocurrido, y lo primero que hice es comunicarlo a mi familia, ¿verdad? Comunicarlo a mi familia, a mi entorno más cercano, y bueno, eso, se trata de eso, que es compartir eso que tú sabes que es lo mejor que puede ocurrir. Hoy en día, pues lo mismo, si bien entiendes que el entorno de mí depende, entonces se intenta de dar el testimonio lo mejor posible, pero entendiendo también que cada persona es un mundo y, bueno, tiene sus pensamientos, sus creencias, ¿verdad? Actualmente yo con mis compañeros, pues saben quién soy, saben cómo pienso, entonces cuando llega un momento de dar la opinión, pues tienes que dar tu opinión en el sentido que como que crees, ¿no? Y que eres cristiano. Entiendo también que cuando
anteriormente, antes de la dureza que había en mí, ¿no? Antes de yo conocer a Dios. Sí, sí. Que incluso pues me reía de las personas religiosas y recuerdo eso y bueno, y ves que hoy sucede contigo también, ¿no? Entonces, pero que eso es algo que va con el ser creyente. Sí, que si hay personas que, bueno, tú das tu testimonio y la palabra de Dios pues siempre va a hacer, como dice la palabra de Dios, siempre hace aquello para lo que es enviada, ¿no? Entonces, bueno, tú dentro de tu capacidad, de los dones que Dios te da, pues intenta de dar el testimonio como puedes y bien, cada uno acepta, ¿no? En un sentido o en otro se va a cumplir. Es decir, en ese sentido, pues, además contento también y es una responsabilidad, ¿no? Claro. Sabes que... Una de las preguntas que tú me la has contestado era un poco ahí, un epígrafe cortito. ¿Qué dice la gente de ti cuando tú compartes que cree en Dios? Porque en el mundo hoy creer en una religión todavía hasta es ciertamente fácil, porque hay religiones para cada gusto y cada persona. Y en cada cultura hay su religión. Ahora, decirle a la gente que tú crees en Dios único y exclusivo, ¿cómo reacciona la gente? Bueno, hay diversidad de reacciones, ¿verdad? Una gran mayoría pues te miran y lo primero que hace es... No reírte por educación. Este no es de este mundo, ¿no? Este no es de este mundo. Llevan toda la razón, ¿verdad? Vituperio, cachondeo. Por otra parte hay personas que, bueno, que lo aceptan y te respetan y, bueno, y quizás no compartan tu fe, tus pensamientos, pero lo entienden, ¿no? Pero una gran parte es como que eres el bicho el centro de cachondeo, ¿no? El mojigato que siempre está ahí, ¿no? Y bueno, pero de todas maneras eso va aparejado con el ser creyente. Y sí, ¿no? Que Jesús mismo decía, ¿no? A él le hicieron de todo, ¿no? Y bienaventurados seréis cuando por mi causa digan falsedades o se metan con vosotros, etcétera, ¿no? Pero sí, que lo que digan sea mentira. Entonces, eso es disfrute para el Señor, para nosotros también, ¿no? Bien, Manolo, vamos ya por unos pocos minutos, nos queda poco. Dinos, es decir, ¿cómo ves tú el futuro de tu vida? Como he dicho, has pasado los 50, te quedan casi 30 años por delante, si Dios lo permite, sino que llegas a los 40. Pero bueno, ¿tú cómo ves tu futuro con el Señor? Y tu mujer, Lori. Bueno, porque los hijos se casarán y se irán a sus casas. Pero tú te quedarás con tu Lori hasta que Dios quiera, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, ¿cómo lo veo? Yo lo veo y deseo que va a ser como él lo dice en sus palabras, ¿no? Que él va a perfeccionar su obra. Entonces lo veo en ese sentido, que sé que no sé el tiempo que nos queda, como tú bien has dicho, él nos va a tener aquí mientras que crea que somos para él, bueno, que vamos a cumplir el propósito que tiene y lo veo pues bueno, que cuando llegue el momento llegará. Espero que me dé oportunidades para andar junto a él, ¿verdad? Y me veo con él en la gloria, claro que sí, con mi familia, con todo y cada uno. La palabra bien lo dice, ¿no? Que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, ¿verdad? Entiendo que ellos son personas también y tomarán sus decisiones. Exacto. Pero creo perfectamente que lo que Dios dice se va a cumplir. Lo creo, lo espero, lo deseo y además que, como bien dice, es fiel, ¿no? Manteneos firmes en la profesión de vuestra esperanza, dice el texto. Ajá. Porque fiel es el que promete, ¿verdad? Fiel es el que promete. Sí. El libro de Eclesiastés es un libro escrito por Salomón en los últimos años de su vida, posiblemente cuando la vida le había pegado todos los palos que tenía que pegarle, y esto que era el rey y el más sabio, cometió errores como nadie ha cometido. Sin embargo, él tiene frases en su libro. Dice: el que hiciere hoyo caerá en él,
y el que apostilla, hace vallado, le morderá la serpiente. ¿Cómo andas? Así va a ser tu resultado. Si cava un hoyo para tu enemigo, el que va a caer posiblemente sea tú, ¿no? Es decir, que realmente el libro de Eclesiastés, y yo se lo aconsejo a mis amigos que están viendo este programa, búscate una Biblia, yo te voy a regalar una hoy mismo, y léelo. Dice, la pereza, por la pereza se caen los techos, y por la flojedad de la mano se cae la casa. Es decir, si no eres cuidador de lo tuyo, en este caso tu familia, tus hijos, tu mujer, no voy a decir tu estatus social, porque eso desaparece en cualquier momento, pero sí esos valores, esos principios que Dios te ha enseñado, ¿no? Durante 30 años, como estamos viendo antes. Oye, tú tienes que seguir, y sigue haciéndolo, ¿verdad? Bien, ahora te digo, después de explicarnos cuál es tu futuro o tu visión del futuro, ¿tú qué le dirías a esas personas que quizás te estén viendo ahora y te estén escuchando, a lo mejor amigos tuyos, colaboradores, compañeros tuyos de trabajo o tu familia? ¿Tú qué les dirías? Y así vamos terminando. Bueno, pues les diría lo que les estoy diciendo continuamente, ¿no? Que acepten el ofrecimiento que Dios les hace, ¿verdad? De vida eterna, de vida eterna. Y que comience un nuevo caminar, una nueva vida con lo que Dios le ofrece. Paz, amor y todas las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿no? A los que le aman. Así que animar y seguir animando a que acepten ese ofrecimiento. Dios está llamando continuamente. Exactamente. Dios está llamando continuamente y solo es abrir la puerta y que prueben. Y que prueben, que seguro que se van a quedar a cenar con el ofrecimiento que le hace. Ha citado varias veces el texto que Pablo dice en su carta a la iglesia de Filipenses. Y esta es la confianza que Pablo expresa, que él tiene y se la expresa a la iglesia, que estaba en la ciudad de Filipo. Le dice, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice que no va a ser un cambio rápido, no. Esto lleva su tiempo y hasta que no lleguemos a la edad de irnos con el Señor, la vida va a ir siendo transformada día a día. Sí. En otra parte, Pablo le dice a la iglesia que está en Roma, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenéis que entender. Amigo, te digo esto porque a lo mejor tú eres un creyente que te fuiste de la iglesia y no viniste más y ya tienes tus ideas, ¿no? Dios empezó en ti una obra. Y aunque tú te resistas, Dios va a hacer la obra que Él tiene para ti en ti. Amén, amén. Así es que no te resistas. Vuelve al Señor, busca al Señor, porque Él te buscó a ti y murió por ti. Te buscó, murió por ti, pero ahora tú párate. Y Jesús te dice hoy, según su texto bíblico, buscadme y viviréis. Así que mi consejo hoy es este. Yo te regalo el Nuevo Testamento o te regalo una Biblia pequeñita que tengo aquí muy curiosa, pero claro, para gente joven, porque los mayores ya aquí podemos leer poco, a menos que usemos una lupa para leer, ¿vale? Decirte, bueno, que Dios te bendiga. Gracias por haber estado hoy esperando la emisión del programa desde el sábado a las 3 menos cuarto, domingo por la mañana a las 10:30 aproximadamente, y los martes, como también sobre las 10 más o menos, sale este programa. Gracias, porque sé que hay muchos que están pendientes de la obra. Y Manolo, a ti que te digo, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe, por esta oportunidad. Ha sido una bendición poder conocer con más detalle tu testimonio y cómo tú llegaste a conocer al Señor. Gracias, siempre dispuesto. De eso se trata, de decir aquello que has aceptado y que estás viviendo. Amén. Y... Querido amigo, nos vemos la semana que viene con otra persona que también nos va a contar su testimonio. A lo mejor más joven o a lo mejor mayor,
Depende cómo vayan llegando los invitados. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.